Durante estas fechas del año normalmente me preguntáis siempre lo mismo: ¿dónde puedo encontrar un traje barato? Ya sea porque no lleváis trajes en vuestro día a día, porque justamente tenéis una boda, un bautizo, un evento para el que tenéis que ir con traje, o al menos habéis decidido que tenéis que ir con traje. Hice hace poco un vídeo justamente hablando de cómo vestir apropiadamente para una boda, que ahí justamente se repite esa misma pregunta, y por eso en este vídeo vamos a ver, de hecho he hecho yo mismo la prueba, he ido a comprar trajes baratos para ver si podemos encontrar algo decente, por lo menos, porque está claro que cuando vamos a por un traje barato no podemos pedirle peras al olmo, como dice el refrán, y no vamos a encontrar algo de una calidad súper alta, pero sí podemos ver los trajes que estén más decentes y también los ajustes o los arreglos que podemos hacerle a un traje que viene ya de serie confeccionado para que nos quede mejor. Vamos a ver. Primero que nada, no os recomendaría entrar en Zaras, Primarks y cosas demasiado baratas para buscar un traje. En Zara sé que a veces puede sonar como quien dice la flauta y aparecer por ahí de repente un traje 100% lana, lo cual ya de por sí es como una rara avis dentro del fast fashion, pero cuando aparece, Zara utiliza muchos cortes de estilo moderno, estilo oversize o el que le dé la gana, porque Zara hace todo tipo de cosas y hace, depende de la temporada, depende de la colección, porque no puedo daros una cosa que sea universal para Zara y que sea aplicable en todo tiempo. Lo único que sabemos de Zara es que va cambiando cada nueva temporada, y lo que os diga ahora no valdrá para la siguiente en cuanto a diseño, porque ahora está el oversize, pero vete a saber lo que les da a hacer para la temporada que viene. Lo que sí sabemos es eso, que no, o es muy complicado encontrar un traje de un corte recto o por lo menos ligeramente ajustado, porque también tendríamos que huir de los trajes que son muy ajustados, porque el traje muy ajustado no te va a favorecer seguramente, a no ser que seas una persona muy delgada, y realmente incluso siendo una persona muy delgada no deberías de ir a por un traje muy ajustado porque te va a hacer parecer más delgado, aunque no te quedaría mal del todo, habría que verlo, todos son casos, podríamos verlo luego en persona y decir, bueno, funciona un poco mejor o peor, pero lo que queremos son líneas que vayan lo más limpias posibles desde arriba hasta abajo, con una caída del pantalón también limpia de arriba a abajo, sin que se ajuste demasiado, sin que sea incómodo, porque además los trajes para estas fechas lo queremos lo más fresquito posible. Y aquí alguno me dirá, ¿y qué pasa con los trajes de lino? Que ahora vamos a ir con ello también. De hecho, de los trajes que he comprado, algunos son de lino. Aquí lo que tenemos que ver antes de entrar en materiales, vamos a hablar un poco más de los cortes, es que el corte sea recto y que la parte superior, el torso, la americana, nos encaje bien de hombros, que es fundamental cuando la americana encaja y acaba aquí, que no tenga demasiada construcción muy robusta ni una hombrera aquí muy grande, a no ser que sea vuestro estilo 100%, pero si no, eso se va a ver bastante anticuado, se va a ver como algo que además esa estructura, esa hombrera da más calor. También queremos un traje que tenga una estructura fina, puede tener un poquito de hombrera, pero lo ideal es incluso que no tenga nada o casi nada, una hombrera muy finita, que tenga un poquito de estructura aquí, sobre todo, no es malo, ¿vale? Pero tener en cuenta que nos puede dar un poco más de calor en los días más calurosos. Pero tener un poco de estructura, sobre todo si lo necesitamos para nuestros hombros, es mejor que no tenerla, porque un traje totalmente desestructurado pierde su forma, más que pierde su forma, es la forma que tiene, que no tiene como ninguna forma, y puede incluso hacer arrugas aquí, lo cual no quedaría nada bien un traje que sea totalmente desestructurado, aunque también ese traje totalmente desestructurado tiene su encanto, sobre todo si es vuestro estilo, vais a un sitio a lo mejor semi-formal. Dicho esto, también queremos que las solapas no sean súper estrechas, que las solapas nos marquen cierta presencia, que sean proporcionales también a nuestro cuerpo, ¿vale? No podemos pedir tampoco una solapa a lo mejor muy ancha, depende de vuestro físico, de vuestra constitución, porque en trajes de confección industrial ya hechos normalmente no vamos a encontrar solapas muy anchas, no vamos a encontrar cosas más anchas de 7, 8 centímetros y medio como mucho, y depende de lo grandes o pequeños que seáis, bueno, depende de
vuestro físico. Una vez más, podemos necesitar más o menos, pero en cualquier caso menos de 7,5 yo no recomendaría, porque va a ser muy pequeña, a no ser que sea 100% vuestro estilo, ese que es todo ahí muy slim, muy ajustadito y tal, que ya sabéis, para gustos colores. Yo hablo sobre todo de efectos visuales y nos va a quedar y nos va a realzar mucho más un traje con unas solapas anchitas. Y también uno de los puntos muy importantes en los que nos tendríamos que fijar es que el punto de cruce, es decir, donde se sitúan los botones, y esto también es muy difícil de encontrar, y luego os explicaré un truquito al final de lo que podemos hacer si no encontramos algo como lo que os voy a decir, que el punto de cruce sea lo más bajo posible, pues sobre todo cuando tenemos trajes de 2 botones, que son la mayoría de chaquetas del mercado. Prácticamente es que es imposible encontrar algo muy barato que no tenga 2 botones, y además muy barato tampoco estamos hablando. De hecho, me he puesto un precio objetivo entre 100 y 150 euros para el traje, las 2 piezas, lo cual vais a ver que es ridículo ese precio. Para algunos incluso dirán, ¿cuánto dinero? 150 euros por un traje. Si nos compramos ese traje, como os voy a decir, de 150 euros y os lo ponéis 1 o 2 veces al año como mucho, vamos a ver que lo podéis usar durante bastantes años seguramente, y no como otros que seguramente tengáis que tirar a la basura después a lo mejor una única puesta. Este baremo en el que tenemos esos 150 euros como mucho nos implica 2 botones y que generalmente el punto de cruce se quede bastante alto. Necesitamos que el punto de cruce sea lo más bajo posible, lo cual digo es complicado de encontrar, pero si podemos encontrarlo incluso de un único botón sería ideal, o que tenga el punto de cruce más bajo, ¿vale? Que no se nos quede el botón muy alto. Y aún así, luego hay un truquito para ello. Ahora sí, vamos a entrar en el segmento de los materiales. Luego vendrán las marcas que yo he comprado y cuáles podríamos ver y cuáles no. En los materiales, 100% lana, para mí es lo mejor. Lana que sea lo más finita posible, lana fría. Hay algunos que me hacen mucha gracia, que he visto marcas que ponen lana fría y luego te pone composición, mezclas ahí de poliéster, viscosa y cosas que dices, esto para mí que no es lana fría. Quizá la lana que le han metido ese mini porcentaje sí, pero esas mezclas mejor evitarlas. Los sintéticos no transpiran bien, o no tan bien como lo hace la lana o los materiales naturales, y también sobre todo absorben los olores mucho más rápido que los materiales naturales. Por lo tanto, un traje de poliéster, un traje que tenga muchos sintéticos, aunque tenga algo de lana, va a transpirar peor y sobre todo va a absorber los olores y va a oler peor más rápido. Si te pones un traje de poliéster en una boda en verano, vas a ver que vas a sudar más que aquel que lleve un traje 100% de lana, que además seguramente será más finito, como vamos a ver ahora, y encima vas a oler peor rápidamente, o más rápido que el que lleve un traje de lana. Por eso, evitamos los sintéticos a toda costa. Vamos a enfocarnos en 100% lanas, 100% lino. Aquí os diría que además es un traje muy habitual, que también se ve, y porque me preguntáis bastante también para verano. Yo la camisa que llevo hoy, por ejemplo, es de 100% lino. ¿Y veis lo que pasa? Bueno, igual no lo vais a ver porque es una camisa muy oscura, pero es una camisa que a la mínima se arruga. Y lo mismo va a pasar con un traje de 100% lino, que ya incluso muchas veces vienen arrugados de fábrica. A ver, bueno, depende de dónde lo compremos, pero como vamos a ver ahora, uno de Mango viene ya arrugadito de fábrica. Ese traje es complicado, primero que es un traje que vamos a ver que es mucho más informal. Si vais a una boda informal o en la que se admita y de esa forma, vale, pero si no, vais a ver que va a ser un traje demasiado informal, quizá para una boda donde todo el mundo va con un traje de lana, va más formalito, vosotros ahí con un traje totalmente arrugado. Y también que el lino, aunque tiene fama de ser para verano, tener en cuenta que los irlandeses llevaban, y creo que siguen llevando, lino en invierno también. De hecho, incluso hay mezclas de chaquetas que tienen lino y lana y cashmere para invierno. Y es un tejido, también se puede usar en invierno perfectamente. Es verdad que el gramaje del lino para verano es inferior, pero no va a ser nunca tan fino como el de la lana. Además, el lino tiene ese toque que es como un toque áspero, un poquito al menos. Es mejor la lana en cuanto a suavidad. El lino sí que es verdad que con el tiempo se va ablandando. Es mejor que el algodón, ahí sí que es 100% mejor que el algodón, pero no mejor que la lana, a no ser que sea exactamente justamente lo que vosotros estéis buscando en cuanto a ese rollo que da el lino de informalidad, con la arruga que es bella del lino y estas cosas. Si es lo que estáis buscando, entonces sí, efectivamente
de lino 100%. Pero si no, lo que ocurre es justamente lo que vamos a ver ahora con la primera marca, que es Mango Outlet. Hay que decirlo, que si queremos un traje barato, pero barato de verdad, que encaje en esos 150 o menos de 100 euros incluso para las dos piezas, tenemos aquí una selección de trajes dentro de la página de Mango Outlet con bastante disponibilidad de tallas, además, donde primero que nada tendríamos que fijarnos bien en la composición para no comprar el traje más barato, que son justamente los que tienen poliéster. Los de lino a precios bastante irrisorios para lo que es un traje completo, vamos, ni siquiera al coste de lo que costaría hacerlo en España, Portugal o incluso en Marruecos. Os diría, bueno, en Marruecos tampoco tengo tanta idea de lo que cuesta, pero sí que os diría que al menos yo, desde mi punto de vista de emprendedor con una marca, que sé lo que cuesta fabricar las cosas, ese no es ni el precio de coste, el precio que veis ahí de los trajes de Mango, que evidentemente no tienen un lino europeo, tienen un lino que vendrá de China o de donde sea, tienen una mano de obra muy barata hecha en Bangladesh, en la India, en países muy baratos, evidentemente, ya más baratos incluso que China no se está quedando, no está siendo al menos ya tan barato como estos otros dos países, y muchísimas marcas últimamente están fabricando en Bangladesh un montón, y Mango es una de ellas. Este traje que veis ahí, que tiene más o menos buena pinta, podríamos decir, se ve que el punto de cruce está bastante alto, es normalito, y tenemos luego este otro para darle un toque diferente, porque quería un toque con solapas de pico, por ejemplo, como se ven ahí, aunque se ven unas solapas bastante pequeñitas, bastante ridículas, os diría directamente, pero con ese toque de cuadritos, le dan también un toque más desenfadado y un color un poquito más vivo, que no sea solamente ese azul clásico marino oscuro, ¿vale? Si os dicen que la boda es más bien formalita y que todo el mundo tiene que ir con colores azules, aunque bueno, esto tampoco lo especifican tanto los novios habitualmente, pero bueno, este sí que sería bastante más informal que el otro también ya es informal, siendo 100% de lino, pero este más o menos tiene buena pinta, y así tenemos dos para probar, para comparar, y es justamente lo que hice, fue comprarme estos dos a precios, como veis, muy baratos para lo que es un traje de 100% lino. Y el problema que tiene, primero que nada, es que en la caja ni siquiera recibí lo que pedí. ¿A que se han equivocado? A mí no me suena haber pedido esta americana. De hecho, espérate, pues efectivamente te envían un traje que ni siquiera has pedido. Empezamos bien. Me metieron, como saben que soy un gran amante del poliéster, una chaqueta que tiene porcentaje de poliéster con sintéticos, que encima ni siquiera corresponde con mi talla. Me la probé y digo, es una talla grande, digo, esto no puede ser. Digo, al principio pensé que cada tallaje que tienen es diferente, que también pasa, también pasa con las marcas, sobre todo que una cosa te la hacen en Bangladesh, otra en China, otra en la India, otra en no sé dónde, y al final muchas veces los patrones no son los mismos. Me pasa incluso a mí, a veces fabricando en la misma fábrica tenemos este margen de 0,5 en tiradas diferentes, y puede ser que el fit varíe un poco, pero un poco que ya nos pasa, pero imaginaros ya lo que es tener un montón de fábricas diferentes por el mundo, pues ahí los fits pueden variar todavía más. En cualquier caso, el traje que sí enviaron bien, el de las solapitas de punta de lanza, esto para mí es un traje que queda totalmente ridículo también, con esas solapas que quedan súper pequeñas. De hecho, ahí el truquito que podemos hacer para bajar ese punto de cruce es planchar la solapa un poquito más hacia abajo para que llegue hasta ese botón, porque ni siquiera llega hasta el primer botón. De esta forma alargaríamos un poquito más la solapa y nos favorecería un poquito más. Que tenga punta de lanza la solapa también le da un toque un poquito más interesante y diferente a lo habitual, aunque sigue siendo una solapa bastante ridícula. Eso sí, tener en cuenta que al final no podemos pasarnos planchando, que la solapa tiene un límite y que no podemos, o sea, podemos alargar un poquito hasta el botón y ya está, porque si no luego quedaría raro, quedaría demasiada apertura en el frontal y no se vería natural. Por ello, ese es uno de los pocos truquitos que podemos hacerle a un traje en cuanto a plancha, porque luego en confección, yo por ejemplo a este traje tendría que ajustarme, al menos desde mi punto de vista, a lo que a mí me gusta, para que me realce más. De hombros me queda bastante bien, de manga también me quedan bastante bien, pero lo estrecharía bastante de cintura. Tened en cuenta que yo de todas formas tengo poca cintura, pero aún así me gustan las cosas más entalladitas y quedaría mucho mejor ese traje entallándolo de cintura. El pantalón, sin embargo, sí que ahí no hay mucho por donde cogerlo, tendría que ensancharlo o irme incluso una talla más. Y esa talla, aunque ya de cintura me está bien, quizá un pelín ajustado en la zona de los glúteos, pero más o menos está bien en cuanto a cintura.
una talla más me sobraría, pero sería mejor en cuanto a caída, porque el problema que sobre todo tiene ese pantalón es que la caída no es limpia de arriba abajo y queda bastante ajustado, y más teniendo en cuenta que es lino, que se te pega al cuerpo, que se te marca las arrugas, que eso te sientas y te levantas, se te va a quedar el pantalón hacia arriba, va a ser bastante ridículo. La caída de ese lino tendría que ser mucho más anchita, quedaría mucho mejor. Por eso yo tendría que irme casi hasta una 42 realmente y reducir mucho de cintura y meter incluso la zona de los glúteos hacia adentro, porque de esta forma tendría una caída mucho más limpia, pero quedaría un poco desproporcionado aquí, o sea, sería meterse en un pifostio realmente de arreglos, o sea que realmente igual sería la 40, pero todavía seguiría siendo algo ajustado porque se ve que el bajo es bastante estrecho. También sería fundamental arreglar el bajo en mi caso más o menos está más o menos bien, no es como me gusta, pero sí sería recomendable que fuese justamente hasta donde llegan los zapatos, ni más largo ni más corto. Para mí esa es la medida ideal. Luego para gustos, colores. Además a mí en verano me gusta llevarlos un pelín más cortos. Para mí estos pantalones no funcionan para nada, y de todas formas hay muy pocos pantalones que Mango venda que ya vengan con un corte recto, al menos que se pueda considerar más o menos recto. Zara, sin embargo, luego los tenemos súper oversize, es que hay muy pocas marcas que te hacen cosas que están en el medio. De las pocas marcas que os diría que están en el medio, y no es Massimo Dutti también se mete en seguir modas y cosas que igual no son tan ajustados, pero te hacen cosas como corte taper, que básicamente es que te lo hacen un poquito más anchito de la zona de los muslos y luego se estrecha hacia el final, lo cual queda como sobrante por la zona de los muslos, de las caderas, y luego muy estrecho al final, queda como desproporcional también. No funcionan en realidad, y esos trajes también son además un poquito más caros, tener en cuenta el presupuesto que nos hemos puesto, y hasta los últimos días de rebajas de Massimo Dutti no los rebajan más, hasta que podrían encajar, y aún así se queda normalmente en 99, 79, alguna chaqueta por ahí perdida y un pantalón por 40 y tantos, 50 euros en los últimos días de rebajas. Eso sí, por lo menos Massimo Dutti fabrica en Portugal, con lanas 100% en su mayoría, en algunos casos meten elastano, pero sí que en su mayoría no utiliza poliéster para sus trajes, con lanas además italianas bastante finitas, lo cual está bien. Mango también tiene alguna opción de 100% lana que no se suelen encontrar en rebajas, aunque alguna cosa también hay de vez en cuando, pero en rebajas sobre todo a precios bajos de verdad. O sea, rebajas sí hacen, porque Mango, yo hablo sobre todo en la zona del outlet, y a precios inferiores a 100 euros. Entonces lo que tenemos es, al menos para mí, la mejor opción que he encontrado es Emilio Tucci, que todavía mantiene los cortes bastante regulares, es decir, rectos, aunque también tienen cosas un poco más slim, aunque sus slims son más bien semi-rectos, por así decirlo, que no son incluso tan ajustados como hace Massimo Dutti o Mango, por ejemplo, y además tenemos trajes a precios más ajustados, y en su outlet de Primeretti, que por desgracia no está siempre disponible la marca Emilio Tucci, es donde podemos encontrar las mejores oportunidades, como en este caso un traje de 100% lana de Vitale Barberis, que es una casa italiana de tejidos muy reconocida, son los mismos que utilizamos nosotros para los trajes a medida, son los mismos que utiliza Supply, por ejemplo, que hacen muy buenos trajes también. Es una casa, como digo, de alto nivel, que fabrican además estos trajes generalmente en Rumanía o en países así del este. Algunos no lo pone, también os digo que Emilio Tucci, ya hice un análisis en su momento sobre Emilio Tucci, bueno, y sobre Mango también hice un análisis que os dejo por aquí también, pero tener en cuenta que Emilio Tucci a veces no es muy transparente en cuanto a origen o fabricación, pero en este caso por lo menos nos dicen de dónde viene el tejido, y es una casa buena, por eso también lo dicen, porque es una casa buena y merece la pena. No vamos a encontrar detalles, por ejemplo, y más a estos precios, como que los botones sean prensibles de la manga. Esto es un detallito que marca la diferencia en cierta medida, pero no es un gran cambio, no es algo que vaya a influir demasiado en cómo el traje te va a quedar, y de hecho hace más fácil incluso el arreglo si el traje os queda algo largo de mangas y hace falta
un ajuste para que incluso mover esos botones si hace falta. También lo que sí es un gran dilema, y esto ocurre en la mayoría de trajes de todos los que hemos visto, de hecho, quitando los desestructurados de lino que no tienen ningún tipo de estructura, pero todos estos que son de lana, alguno también habrá desestructurado, pero tanto de Massimo Dutti como los de Mango, como este de Medio Tucci, traen una construcción que es la parte interna, la que está dentro de las, aquí, de la zona de solapa, y la parte del cuerpo que es pegada con un pegamento, tal cual. Por el contrario, en un traje con una construcción half canvas, vamos a ver que sí podemos separar la parte del tejido de la parte interna. La parte del, no es el forro, tener en cuenta que esto es la estructura, no lo confundáis con el forro, que eso está dentro del traje. Esto es un detalle importante a tener en cuenta, sobre todo en cuanto a durabilidad, porque puede pasar, sobre todo cuando llevemos este traje al tinte, a la limpieza en seco, que genere bolitas. Unas bolitas o burbujitas más bien, porque no son unas bolitas como las del peeling, como las que ocurren por el roce del tejido, sino unas burbujas que se forman entre justamente la parte interna y la parte externa por este pegamento que en partes se despega. Esto es lo que nos puede hacer que el traje no dure en buen estado mucho tiempo, ¿vale? Sobre todo si lo sometéis a un maltrato. O esto ten en cuenta, por ejemplo, alguna vez me ha pasado también que alguien me ha escrito y me ha dicho: he lavado mi traje en la lavadora. Si lavas tu traje en la lavadora es muy probable, y es con este tipo de construcción, que le pase esto. Por eso es recomendable llevarlo al tinte o buscar que el traje sea totalmente desestructurado en cuanto a esta zona de aquí. Podría incluso tener un pelín de una hombrera, algo así, pero eso no influiría en esta zona de aquí. Por eso, a la hora de comprar un traje, vamos a pellizcar, vamos a ver si tiene ese tipo de construcción, vamos a ver, intentar que no la tenga, y si la tiene y es lo que habéis encontrado, bueno, pues que sepáis a lo que os enfrentáis, pero realmente a un precio muy barato no podemos pedirle mucho más. Os recomendaría también visitar outlets físicos como los outlets del Corte Inglés, donde podéis encontrar estos trajes de Medio Tucci con incluso gamas mejores. La línea Black de Medio Tucci, si no me equivoco, al menos por los que yo he visto, no tienen ese tipo de construcción pegada, sino que seguramente es un half canvas, o es un pegado más ligero, o es alguna variación, porque conseguís separarlo, aunque sí que es verdad que como que cuesta un poco más separarlo. También depende del tipo de tejido, depende de muchas circunstancias. Tener en cuenta que hay diferentes tipos de pegados. De todas formas, este parece una construcción half canvas, no lo pone en ninguna parte, o sea que no lo podemos tampoco asegurar ni confirmar. Sí que tengo que decir que la manga me queda un poquito corta, un pelín, que es algo que de todas formas podríamos ajustar de aquí, es decir, podríamos pedir a una costurera que nos alargue y tenerlas un poquito más largas, sería lo conveniente. También hay que tener en cuenta que esta camisa me queda también un poquito más larga de lo que a mí me gustaría, pero en cualquier caso para mí este es el mejor. Con un poco de ajuste también de cintura le daría para que me ajustase mejor la cintura. Plancharía un poquito de aquí la solapa para que también nos quede mejor de esta forma, y ya estaría, tendríamos un traje perfecto dentro de lo que cabe, pero para mí esta es la mejor opción que podemos encontrar si queremos un traje barato. También mencionar, por ejemplo, Álvaro Moreno, por si me lo vais a preguntar, fijaros que todos son poliéster. Puro Ego, en su mayoría poliéster, seguramente también con construcción pegada, porque todo o casi todo lo de Puro Ego se hace en China o en países también baratos, y donde prima, sobre todo en el caso de Puro Ego, te venden un diseño, unas cosas un poquito más especiales, con los pantalones Gurkha, cosas así, que por cierto para mí los pantalones Gurkha son poco funcionales desde mi punto de vista, porque te tienes que meter por un lado la correa, luego por el otro, luego ajustarte. A alguno le podrá gustar el diseño que tiene, pero para mí lo mejor para un pantalón es ajustadores laterales, sobre todo para un pantalón así con un toque formalito. Es más sencillo, más práctico y más limpio que esas correas de el pantalón Gurkha, que puede tener su encanto y si os gusta bien, pero tener en cuenta que en su mayoría todo o casi todo lo que hace Puro Ego, una marca que también analicé en su momento, es con muchos sintéticos.
cómodos. Veis que al final las opciones que hay no son muchas. Con las claves que os he dado yo creo que sería más que suficiente para encontrar un traje de calidad, pero tener en cuenta eso, que no sea malo de verdad, o sea, tener en cuenta que por lo menos sea medio decente, por favor. Y este tipo de cosas en su mayoría se encuentran en outlets. No penséis que vais a ir a cualquier tienda barata y vais a encontrar un traje así de calidad. Y para terminar me gustaría dejaros con una reflexión, y es si de verdad necesitamos un traje barato, o si tiene sentido buscar un traje barato. Al final, o bien tenemos tiempo a buscar ese traje barato, aunque se puede encontrar, sobre todo teniendo en cuenta ahora con las webs online que se dedican a vender, pues os voy a dejar de hecho abajo unas cuantas, como Primeretti o como otras similares como Zalando, que tenemos outlets y nos venden estas piezas, pero que aparecen muy de vez en cuando y al final el tiempo también es dinero, evidentemente. Si no merece la pena incluso alquilar ese traje, un traje decente, o si no incluso hacer una inversión mayor y hacernos con un traje decente, un traje a lo mejor a medida, o un traje cada uno lo que necesite. Yo creo que a veces llegado un momento es mejor, sobre todo si sabemos que vamos a utilizar ese traje en un futuro, y no solamente consumir por consumir y decir me compro el primer traje que vea barato porque es lo que estoy buscando y ya luego el año que viene me compraré otro. Al final, a la larga, este tipo de cosas acaban saliendo más caras. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.